Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Ángela Lindado Hernández. Ángel, buenos días. Buenos días. Delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional de, Sí. de los Deonianos. Exacto. Pastoral Juvenil y Vocacional. ¿Por qué las dos? ¿No pueden ir por separado? Yo creo que no se entiende que un joven a lo largo de su vida, en ese momento de la juventud, pues no sé, termine planteando cuál es su puesto dentro de la iglesia y cuál es su puesto dentro del mundo. Entonces, la pastoral juvenil es vocacional porque ayuda al joven a discernir, a ver cuál es su lugar en el mundo, cuál es su puesto dentro de la iglesia, y en algún momento de ese espacio de tiempo se tendrá que plantear si quiere ser religioso, sacerdote, laico, si su vida es la vida matrimonial como familia cristiana. Por eso toda pastoral juvenil, al menos para nosotros, pues no deja de ser también vocacional en ese sentido. Me interesa eso último que has dicho porque en muchas ocasiones alineamos lo vocacional única y exclusivamente con la vida religiosa o el sacerdocio. Tú comentas pues hacia dónde te lleve tu propia vocación. Cuando hablamos de vocación no solo hablamos de esas, que son absolutamente respetables y necesarias, pero también la matrimonial, la laical y otras. Exacto. Bueno, Dios llama a cada uno, bueno, pues a un estado dentro de la iglesia, a un estado dentro del mundo. Y sí que es verdad que hay una vocación, hay vocaciones de especial consagración, la vida religiosa es eso, pero bueno, claro, evidentemente podemos considerar las otras también vocaciones, llamadas de Dios a participar de nuestro mundo, pues eso, cada uno de lo que está llamado a ser. ¿Cómo son vuestros jóvenes? Pues nuestros jóvenes, bueno, pues son buenos, son jóvenes y jóvenes de su tiempo, sí, es decir, tienen las dificultades y los valores que tiene nuestro mundo y no son ajenos a ellos. Los que están más cerca de nosotros colaborando pues son en su mayoría jóvenes muy comprometidos que nos sienten cercanos, que nos conocen como somos, con nuestros aciertos y también con nuestros fallos, que también son muchos, pero que nos quieren y nos aprecian también incluso con ellos. Y son jóvenes que yo creo que en cierto modo han sido tocados por Dios. Y ahí están, son jóvenes eso. Tú que trabajas con jóvenes, compartes ciertas tesis sobre pesimistas acerca del estado actual de la juventud. Hombre, yo creo que cada etapa de la historia, y son los historiadores lo saben mejor que yo, sí. Bueno, pues tiene sus puntos buenos, sus puntos flacos y sus aspectos a mejorar, y nuestro momento histórico pues también, pero no más ni menos que otros momentos históricos, y los jóvenes pues tienen los mismos problemas trasladados a nuestra época que tenían los jóvenes de hace 50 años, es decir, yo creo que, bueno, no hay que ser tan pesimistas, es decir, nuestro mundo, bueno, pues nos está proponiendo, nos está encaminando a determinados sitios, y los jóvenes tienen que terminar decidiendo. Pero eso, no tenemos que ser pesimistas con ellos. Es decir, Dios, yo estoy convencido, y también en lo vocacional Dios sigue llamando como llamaba antes. Es decir, el problema, una parte es de los jóvenes, el problema también es de nuestra forma de ser iglesia, de cómo comunicamos lo que somos, e incluso también lo que somos. Es decir, tú eres joven. Bueno, 33, ya sí. joven Bueno, mayor. Los estándares ya nos llevan hasta los 35. Yo ya he salido de... Sí. Yo ya soy senior. Eres joven, tienes una vocación de especial consagración, como has denominado tú, en una iglesia, al menos en la europea, en la que, bueno, pues no hay demasiada cantera en ese sentido. ¿Cómo vives tu vocación dentro de este contexto? Hombre, nosotros, al menos en nuestra provincia, la congregación nuestra, pues todavía es una provincia joven, en el sentido de que hay muchos religiosos de una edad, pues eso, menores de 40 años. Además, los deonianos, especialmente, por los que yo conozco, son más jóvenes que de media al menos que otras congregaciones. La llamada crisis vocacional, o la mal llamada crisis vocacional, nos pilló más tarde que otras congregaciones. Entonces, bueno, pues hemos tenido vocaciones hasta hace bien poquito, y ahora estamos experimentando lo que otras congregaciones han experimentado estos últimos años. Pero a mí me gusta decir que lo que se suele llamar crisis vocacional no es tanto una crisis de la vocación del joven. Yo creo que nos toca más a nosotros. Antes he dicho que Dios sigue llamando igual que antes, es decir, la llamada de Dios es la misma, y Dios sigue teniendo la misma fuerza. Los jóvenes tienen determinadas dificultades para escuchar, pero hay una crisis vocacional que empieza por la vocación de los propios religiosos. Es decir, que tendremos que repensar, tendremos que revisar cómo es nuestra vida para que sea atrayente, cómo es nuestra consagración y cómo esa consagración se explicita en los 3 votos. Es decir, los jóvenes están muy atentos a eso y buscan personas auténticas.
dentro de nuestra iglesia. Y la vida religiosa tendrá que plantearse si la crisis vocacional no es una crisis de su propia vocación, de su modo de vivir, de cómo trasladan a su vida diaria los tres vocos. Tal vez, entonces. Podría ser. Yo tengo varios runrunes y últimamente es el runrun ahí que tengo en la cabeza. Si la crisis vocacional no será sobre todo una crisis de nuestra propia vocación, de nuestro modo de vivir, pues eso, con sencillez, con simplicidad, dejando a Dios el espacio justo, eso es la obediencia, y tratando de fortalecer nuestra vida comunitaria, ¿no? Yo creo que las cosas pueden ir también por ese lado. Evidentemente, los jóvenes hoy tienen dificultades también para escuchar la llamada de Dios y tendremos que ayudarles en ese proceso. Pero buscan en nosotros alguien auténtico, no alguien que sea como ellos, sino alguien que de verdad viva los tres votos, viva su consagración y que seamos consecuentes con aquello que decimos y con aquello que, entre comillas, vendemos o mostramos a los demás, ¿no? A mí no me gusta eso de vender, pero bueno, lo que mostramos a los demás, ¿no? Autenticidad. A la hora de relacionarse con el mundo, intuyo que como muchos, pues tienes relación con chicos y chicas de tu edad que no pertenecen que no están en una congregación, que viven en el mundo laico, vamos, incluso supongo que apartados o con una opinión de la iglesia, pues muy generalista, la que se mueve en estos ambientes. ¿Cómo percibes, cómo te encuentras en esa relación? ¿A gusto, a disgusto? ¿Notas que eres un bicho raro? Sí. Hombre, bicho raro yo no, es decir, por el ambiente pues eso, en el que me he movido, incluso pues, el grupo de amigos, algunos de mis amigos son religiosos también, ¿no? Que coincidimos, éramos amigos antes y justo dimos también el paso después, pero hay otros que bueno, pues te toleran. Hay unos cuantos que toleran lo que eres, incluso aprecian en ocasiones que estés ahí, aunque ellos no compartan tus ideas. Hay muchos, y sí que me llama la atención, que te dicen, pues ojalá todos los religiosos o todos los sacerdotes fueran como vosotros sois o como tú eres. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, hay más de los que parece, ¿no? A veces nos fijamos mucho, pues eso, en nuestra iglesia, en el grupo grande, ¿no? Con una valoración así como muy por encima. Pero la vida real de la iglesia se desarrolla en las parroquias, en los grupos, en las congregaciones, y cuando te acercas ahí descubres que la iglesia es más normal de lo que parece, que los sacerdotes, pues eso, son más normales de lo que... Sí, a veces es la propia, iglesia, o lo que se entiende por iglesia, la que deja de hacer normal lo que es cotidiano, porque... Bueno, vivimos en un país donde la mayoría nos confesamos creyentes, donde la parroquia siempre ha sido un ámbito natural de relación dentro del barrio y demás. Todos conocemos a algún cura, algún misionero, alguien que se va de voluntariado en verano a hacer cosas y que vive su fe con tremenda normalidad sin tener que hacer una serie de gestos demasiado explícitos. Al mundo le faltas tú. Estoy viendo el papelito que tienes aquí, que es el lema de Oniano de trabajo para este curso. Para este año pastoral, sí, 2013-2014. Al mundo le faltas tú. Uf. Mundo, tú, ¿qué significa? Bueno, a lo mejor llama la atención eso, lo del tú. Además, nosotros hemos querido ponerlo así como en mayúsculas y muy, muy remarcado, ¿no? Es un doble mensaje, porque es algo que nosotros le decimos a Dios, ¿no? A nuestro mundo, y eso yo creo que lo podemos ver. Nuestro mundo, cuando uno echa un vistazo, pues ve que hacen falta muchas cosas. Hace falta solidaridad, entrega, paz, sobre todo en estos días, concordia, sabernos escuchar, saber dedicar tiempo. Faltan muchas cosas en nuestro mundo. Pero nos tenemos que preguntar si lo que falta en nuestro mundo no será que Dios esté más presente. Dios está presente, pero tenemos que hacerlo más presente. Entonces es un mensaje de doble dirección. Al mundo le faltas tú, y se lo decimos a Dios, pero Él nos devuelve también el mensaje. Al mundo le falto, pero porque tú eres el encargado de ponerme en medio del mundo, ¿no? Entonces queríamos invitar este año a los jóvenes. Es un lema que trabajamos también con niños y en las parroquias, en toda la pastoral de la provincia. Queríamos eso, trabajar esa dimensión. Nuestro lugar en el mundo, nuestro puesto en el mundo, aquello a lo que Dios nos está llamando es sobre todo a ponerle en medio del mundo y tratar de solucionar esas cuestiones que son mejorables. Cuando proponíamos materiales, al principio del curso les proponíamos a las diferentes comunidades porque al final la pastoral juvenil, donde se trabaja y donde se curra es en las comunidades, que son las que lo llevan adelante, ¿no? Las comunidades, las parroquias, los colegios, la universidad.
pues les proponíamos empezar con una canción de Luis Guitarra, no sé si supongo que le conoces, ¿no? Una canción que dice quién y lanza 20.000 preguntas, ¿no? ¿Quién será capaz de poner a los que están en los últimos, en los primeros lugares, 20.000 preguntas? Al final la respuesta a ese quién nos la da Jesús con el Evangelio de Lucas. Yo soy el que va... El camino, la verdad y la vida. Exacto, yo soy el que va a anunciar el año de gracia a los más pobres, el que va a redimir a los cautivos, etcétera, etcétera. Pero nos lo lanza también a nosotros. Es decir, al final al mundo le falta a Dios, pero porque le faltamos nosotros. Tendremos que empeñarnos en esa tarea. No dejar que Dios nos arregle la vida, claro, sino dejar que Dios entre en la vida y ayudarle a... Es que al final, pues eso, Dios sí que nos confía una tarea. Nuestro fundador, el padre Deón, siempre hablaba, una de las frases más recurrentes suyas era una frase del Padre Nuestro, que era el venga a tu reino, ¿no? Para él lo de la construcción del reino, y sabéis que el reino, incluso para nuestras publicaciones, el reino pues es importante, la construcción del reino, la construcción de un reino de justicia y de paz. Bueno, pues para él la construcción del reino, eso, tenía una doble dimensión. Dios es el que hace que ese reino surja, pero lo hace con nosotros, y no podemos rehuir esa responsabilidad. Y no deja de ser también un mensaje vocacional. Es decir, si Dios te está llamando a algo en esta vida, si Dios te quiere como religioso, como sacerdote, si te quiere dentro de una familia, te quiere para construir ese reino de justicia, de paz, de amor, de sinceridad, y no podemos rehuir a esa llamada. Y dentro de ese lema general, una serie de claves que, si te parece, vamos enseñando. Perfecto, sí. Porque, bueno, tienen un trabajo técnico, infográfico y de creación muy interesante, del cual tú eres responsable. Sí, bueno, el último responsable sí, el que pongo ahí. Empezamos por la escucha. Un mundo que debe escuchar. Exacto. Que tiene que escuchar a Dios, pero que también se tiene que escuchar a sí mismo. A nuestro mundo le falta eso mucho, de poner el oído, de estar atentos a lo que nos están pidiendo, a lo que nos pide el otro, y también a lo que nos está pidiendo Dios, ¿no? Me venía la imagen, cuando dices eso de la escucha, las imágenes de los últimos terremotos, en los que cuando pasan días y días se encuentra algún superviviente que se ha dejado la garganta gritando, y al final, por el simple escuchar su lamento, su llanto, porque ya no puede gritar, la han conseguido salvar. Es estar atento al ruido, a lo que sucede. Y a las señales de Dios. Las señales de Dios. Que a veces eso viene como tormenta, pero la mayor parte de las veces es susurro. Entonces hay que estar ahí con el oído muy atento. Y reparar. También tenemos un mundo que sufre, como tú has dicho. Y hay que ponerle a veces tiritas y ponérnoslas también, claro. Exacto. Bueno, a nosotros nos llaman reparadores. O sea, Deonianos es el nombre así como más común en el mundo. Aquí en España somos... ¿Por qué os llaman reparadores? Reparadores por una cuestión de carisma. Es decir, para el padre Deón era fundamental la reparación. Es decir, responder con amor a tanta injusticia, también a tanto rechazo a Dios, y eso él lo definía con esa palabra, la reparación. Corresponde a la espiritualidad de su época, del siglo XIX, cuando surgió la congregación. Nosotros estamos llamados a ser reparadores, no de chapa y pintura, pero sí de motor. Bueno, sí de motor, ¿no? Sí, es decir, hay que ir a reparar el corazón. Esto me gusta, da gracias por tu vida. Sí, a veces se nos olvida, que la vida es demasiado grande y la vida es demasiado. Sí, bueno, algunas veces con razón, pero tenemos que dar también gracias a Dios por todo aquello que tenemos. Es una manera también de estar en el mundo, es decir, dar gracias y que se note que somos gente agradecida. Eso me gusta mucho para los niños, para dibujar. Lo primero que hacen los niños antes de empezar a aprender a escribir y tal es coger un lápiz con todos los colores que puedan y pintar, emborronar papeles. Exacto. Y al final acaban haciendo trazos. Dibuja un mundo nuevo. Exacto. Yo tengo una sobrinilla, va a cumplir ahora 4 años, y este verano la veía ahí pintar, como decías tú, eso con 20.000 colores, ya va definiendo los bordes. Pero es curioso porque los niños no tienen problema en ni mezclar colores ni idear un mundo fantástico. A veces hemos perdido también esa capacidad creativa, esa espontaneidad en nuestro mundo. En nuestra iglesia en ocasiones ha perdido espontaneidad, los religiosos hemos perdido espontaneidad a la hora de dibujar ese mundo nuevo de creatividad. Ya sabemos cuáles son las bases. En el caso de las congregaciones, pues tenemos una regla de vida, tenemos la Biblia, estamos dentro de una iglesia, y yo creo que tenemos espacio suficiente para ser creativos, ¿no? Cumplimos con esto, pero nos quedamos un poquito cojos. Pero podemos ser creativos, Crea lazos.
A los que nos gusta la montaña... Sí, las dos cuerdas ahí. Sí. Las dos cuerdas ahí unidas. Sí, va ligado sobre todo a lo de escucha, ¿no? Cuando uno escucha, ve en nuestro mundo eso, que le falta como... En ocasiones nos falta crear vínculos fuertes con las otras personas, incluso dentro de nuestra iglesia. A veces nos preocupamos demasiado eso, por tirarnos los trastos Yo soy de los unos míos a otros, y los eso. otros buenos les tolero, pero... Lo de los hechos, ¿no? Unos de Pedro, otros de Apolo, otros de Pablo, ¿no? Y a veces nos olvidamos que al final la iglesia es de Dios y es la que tenemos que construir. Y hay que crear lazos, empezando por nosotros, y los otros ya vendrán. Construir, igual que los dibujar Lego. un mundo. Igual que dibujar un mundo nuevo. Pues eso, hay que trabajar eso por la construcción del reino, que decía el padre Deón. Y el último, desde aquí se lo voy a agradecer al padre Valdezate, que me regaló unos cuantos crucifijos. De esas crucecitas, sí. Crucecitas de los ionianos. Afronta nuevos caminos. Exacto. Bueno, como decía antes, la campaña de este año también tiene así como un fuerte tinte vocacional, lo de al mundo le faltas tú, ¿no? Para que bueno, pues nos demos cuenta de que un joven se tiene que plantear también cuál es su lugar en su mundo. Y a veces, y por eso poníamos la cruz doniana, a veces pues afrontar y buscar ese mundo nuevo significa eso, afrontar nuevos caminos. Y la vida religiosa, ¿por qué no? También es un nuevo camino. Me gusta esta cruz porque es una cruz y en el centro hay un agujero, sí. pero que es un corazón. Ya no me acuerdo si Jesús en la entrevista explicó lo del corazón. No, creo que no. Bueno, el corazón, retomando unas palabras que tuvo un antiguo general nuestro, Virginio Bresanlí, que ahora es obispo y buen obispo además, él hablaba de que nuestra cruz tiene un corazón vacío porque es un corazón entregado. Es decir, no tenemos pintado un corazón, no tenemos un corazón en relieve, es un corazón que se entrega, que se da, ¿no? Como el corazón de Jesús en la cruz. Y nos decía, bueno, nosotros los deonianos, nos decía Virginio, tenemos que ser personas religiosos con el corazón entregado, con el corazón, eso, que no se quede en la cruz, que vaya más allá. Y yo creo que es un buen mensaje. Es una cruz que sí que llama la atención a mucha gente. Y ofrece un plus de alegría, que es un poco lo que me estás transmitiendo tú también en la entrevista. Bueno, tengo una vocación, la vivo con alegría y con... Bueno, sobre todo con normalidad. Normalidad. Yo siempre digo a veces lo de estar alegre no es muy normal, es cierto. Además en esta situación de crisis en la que nos encontramos. ¿Cómo se os puede encontrar? ¿Cómo se nos puede encontrar? Bueno, tenemos varias comunidades en España. Yo creo que las provincias en las que estamos sí que más o menos nos conocen, sí que estamos accesibles. Estamos accesibles también en la web. La página oficial es SCJ de Sacerdotes, es el nombre oficial, Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, pues scj.es y luego jovenesdeonianos.org, que es donde solemos colocar todos los materiales y demás, que bueno, habrá que ir adaptando también un poco todo. ¿Qué futuras actividades nos podemos encontrar? Bueno, nosotros sí que trabajamos, hay una parte más interna, ¿no? Desde la delegación y, como digo, en las comunidades, que es donde se curra de verdaderamente la vida y la pastoral con los jóvenes, donde se trabaja. Tenemos actividades, pues eso, encuentro de jóvenes, celebramos la Pascua, las actividades que tenemos durante el verano, Camino de Santiago. El próximo verano tenemos un encuentro internacional en Portugal, en Oporto, centrado en la paz, con los jóvenes, en este caso los jóvenes de Europa. Bueno, tenemos diferentes actividades más a nivel interno. A nivel externo sí que siempre ofrecemos materiales, sobre todo de reflexión, con el lema, que siempre están disponibles en las diferentes plataformas y en la web, y materiales de reflexión para los tiempos litúrgicos, que bueno, eso sí que siempre tienen mucha acogida, por eso de que siempre andamos buscando cosas para trabajar el Adviento, para trabajar la Cuaresma, la Pascua, y somos accesibles ahí, nos encontramos, la gente nos suele encontrar por ahí. Hay mucha gente que a través de los materiales nos conoce, y eso es interesante. Ángel, estuvisteis en la JMJ en Brasil. No sé si llegaste a estar en algún acto cerca de Francisco. Está cumpliendo las 6 meses de pontificio. ¿Cómo? Te iba a decir cómo habéis vivido. Vamos a hablar más en primera persona del singular. ¿Cómo has vivido? Pues yo estuve, la verdad es que yo en las dos he estado solo en dos JMJ. Estuve aquí en Madrid y en Brasil, porque además tuvimos un encuentro de jóvenes deonianos internacional en Taubaté, una ciudad al norte de Sao Paulo, la semana antes de la JMJ, y luego nos incorporamos los últimos días a la Jornada Mundial de la Juventud.
Y la verdad es que las dos experiencias siempre fueron buenas, con sus agobios, sus problemas, sus historias, los desplazamientos, que eso siempre está. Y más cuando estás Pero organizando. sí, sobre todo aquí en Madrid, que fue un poco más follón en ese sentido. Allí vamos más como para disfrutar. Pero fue una experiencia buena. Yo creo que los jóvenes hoy cada vez tienen menos fronteras y la Iglesia tiene que estar también atenta a eso. A un joven cada día le preocupa menos estar en relación con personas que están en el otro lado del mundo, en Indonesia, en la India, en China, ahora que vamos a empezar como congregación, cada vez les cuesta. ¿En China ahora? Sí, vamos, yo creo que este año empezaremos ya con una nueva comunidad y demás. Están trabajando a nivel general, de gobierno general en todo ello, con nuevos desafíos, ¿no? Y bueno, como te decía, eso, a los jóvenes yo creo que tienen cada vez menos fronteras y tenemos que estar atentos también a eso y procurar también educar esa internacionalidad, ¿no? Que es uno de los mensajes que el gobierno general de los deonianos nos está intentando transmitir en estos años. Pero eso se palpa muy bien en las jornadas mundiales de la juventud. Sí que a nivel interno nosotros podemos tener nuestros encuentros, pero durante cuando uno... esa sensación de universalidad que tiene. Sí, hay jóvenes que experimentan por primera vez que no están solos, que no solo son los deonianos, los jóvenes de este grupo, los jóvenes de aquello, y eso lo ven por primera vez o lo experimentan así de manera más fuerte en ese tipo de encuentros. Y bueno, ese tipo de encuentros responden también a esa necesidad que yo creo es una necesidad de nuestro mundo. A nivel personal, ¿cómo lo viví? Bueno, pues fue una experiencia muy bonita. No solo por el encuentro que tuvimos, también los días en Río, con su caos y su tráfico y sus 20.000 historias y sus improvisaciones a última hora, pero fueron días muy bonitos. Y la verdad es que Francisco, los mensajes que lanzó fueron muy claros y a los jóvenes les llegaron. Es un papa diferente, ¿eh? Es un papa muy catequético, ¿no? Yo siempre digo que el contenido al final es el mismo, porque pues el contenido de Benedicto, el contenido de Francisco no deja de ser el mismo. El mensaje de la Iglesia pues no ha cambiado tanto. Pero sí que Francisco aporta ese plus catequético. Yo recuerdo la vigilia de oración, la primera intervención que tuvo antes de la adoración eucarística, que también fue espectacular por el silencio que hubo. En la intervención que tuvo, estaba haciendo una auténtica catequesis. Lanzaba una pregunta y les decía, y ahora vamos a dejar un momento de silencio. Y dejaba el momento de silencio. Y les dejaba el momento de silencio para reflexionar, ¿no? Que a veces en la Iglesia abusamos mucho de la palabra, pero no invitamos a que la gente reflexione. Y esas reflexiones con en torno a las tres, siempre a tres palabras, que es muy jesuítico, pero también ayuda a que te centres en lo esencial. Sí. No, en ese sentido yo creo que es eso, que es será un papa muy catequético, que transmite mucho con pequeños gestos, y nuestro mundo, nuestro mundo de la comunicación en el que vivimos hoy, pues eso, agradece también los pequeños gestos. Hay gestos que transmiten muchísimo más que un discurso de 2 páginas. ¿Sacas ideas para proyectos de pastoral juvenil escuchando a... Sí, siempre. Hubo una cosa que yo no sé si aquí en España se vio. Bueno, mi madre sí, yo supongo que lo vería porque siempre estaba enganchada y a ver si me veía, pero no me vio. En la Eucaristía que tuvo con los obispos, el sábado por la mañana tuvo una Eucaristía con los obispos, los seminaristas, religiosos y demás, en la Catedral de Río. Hubo algo muy importante que yo creo que a veces no nos damos cuenta. Él en la homilía subrayó el hecho de que no nos importe dedicar nuestro tiempo a escuchar a los jóvenes, y que los jóvenes necesitan ser escuchados aunque no lo digan directamente. Y a mí eso me llamó la atención, porque yo estoy convencido, hay que dedicar tiempo a escucharles y a estar con ellos y a escuchar sus debilidades, y aunque no tengamos respuestas, porque en ocasiones no tendremos respuestas para todo. A veces tenemos demasiadas respuestas y no escuchamos las verdaderas preguntas. Hay que dejarles que se expresen, que digan cómo se sienten, con sus dificultades, con sus cosas buenas, y acompañarles en ese camino. Y nos dijo eso, que no nos importara, a los religiosos, a los sacerdotes, a los obispos, no nos importara dedicar tiempo a la escucha, que yo creo que es algo fundamental también en nuestra Iglesia. Y bueno, sí, uno saca sus pequeñas ideas para la vida diaria, para su vida como sacerdotes, para mi vida como religioso, y también para la pastoral con los jóvenes. Pues Ángel, ha sido un auténtico placer. Esperamos verte por aquí más a menudo. Pues encantado. Y seguro que aportando ideas y vida. Y el corazón entregado. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.